congregación primitiva. Los líderes del templo en Jerusalén comenzaron a perseguir a los creyentes poco después de que clavaron en el madero a Yeshua. Mientras le hablaban al pueblo, se les presentaron los sacerdotes con el capitán del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y proclamaban en base a Yeshua la resurrección de los muertos. Así que les echaron mano y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Esto está en el capítulo 4 de Maaseh. Al día siguiente, Kefá dio testimonio ante el sumo sacerdote de que el hombre había sido sanado por el poder de Mashiach resucitado. Su testimonio es el fundamento del testimonio de un creyente ante los judíos, incluso hoy en día. Entonces Kefá, lleno de espíritu de santidad, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, siendo que en el día de hoy se nos interroga sobre la buena obra que se hizo con un hombre enfermo, por medio de quien quedó sano, quede bien claro para todos ustedes y para todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Yeshua el Mashiach, el Nazareno, a quien ustedes ejecutaron en un madero, y a quien Elohim resucitó de entre los muertos. Por medio de él se encuentra este hombre curado aquí delante de ustedes. Este es la piedra que desecharon ustedes los edificadores y que ha venido a ser la principal piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a los hombres debajo del cielo otro nombre en el cual podamos salvarnos. Pocas personas cuestionaron las palabras de Kefá hasta hace poco. Luego, en nombre de tener mejores relaciones con el judaísmo, varios líderes cristianos comenzaron a culpar a los romanos por la muerte en el madero, negando a las escrituras que el sacrificio tenía que ser realizado solo por los sacerdotes levíticos para que Elohim lo aceptara. Luego, más recientemente, varios líderes cristianos comenzaron a pensar que los judíos en realidad son salvos aparte de la fe en Yeshua HaMashiach. Aseguran que los gentiles se salvan por gracia mediante la fe en Mashiach, mientras que los judíos son salvos por la ley. Pero si ese fuera el caso, entonces ningún judío podría ser salvo, porque no hay un justo, ni uno solo, ¿no es cierto? Ni un solo judío ha sido perfecto en la ley durante toda su vida. En cualquier caso, cuando leemos el libro de Maaseh, encontramos judíos en todas partes salvados por la fe en Yeshua HaMashiach, y no hay constancia de que hayan cambiado los requisitos. Para ser salvos hay que creer en Yeshua. Para que quede constancia, permítame decir que creo que lo que Kefá dijo sigue siendo cierto, y en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a los hombres debajo del cielo otro nombre en el cual podamos ser salvos, ¿sí? Entonces no hay otro. La reacción de los líderes judíos a la declaración de Kefá estableció el patrón que el judaísmo ha seguido, ¿no es cierto?, hasta hoy. Y viendo al hombre que se había curado de pie en medio de ellos, nada podían hacer en contra. Entonces, después de mandarles que salieran del Sanedrín, se pusieron a deliberar entre ellos diciendo: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque es evidente para todos los habitantes de Jerusalén que un milagro notable se ha realizado por medio de ellos, y nosotros no lo podemos negar. Pero para que esto no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que de aquí en adelante no le hablen de ese nombre a nadie más. Entonces los llamaron y les ordenaron que de ningún modo hablaran ni enseñaran el nombre de Yeshua. En otras palabras, estaban plenamente conscientes del milagro de la curación que había tenido lugar frente al templo. Eso era innegable. Pero no querían creer que Yeshua era el Mashiach, por lo que recurrieron al control de daños. Estos mismos líderes también eran plenamente conscientes de que Yeshua HaMashiach había resucitado entre los muertos, pero no querían seguirlo de todos modos. Ellos preferían una mentira. Mientras ellas iban en camino, sucedió que algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes sobre todas las cosas que habían sucedido. Ellos se reunieron en consejo con los ancianos y, tomando mucho dinero, se lo dieron a los soldados, diciendo: digan, sus discípulos vinieron de noche y se lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y si eso llega a oídos del gobernador, nosotros los persuadiremos y les evitaremos problemas a ustedes. De modo que ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y ese rumor se ha difundido entre los yahuditas hasta el día de hoy. Por lo tanto, no es sorprendente que los líderes de la gente continuaran rechazando a Yeshua HaMashiach, a pesar de que un hombre cojo había sido sanado por su poder en la misma puerta del templo.
Su reacción a esa buena acción fue ordenar a los discípulos que dejaran de enseñar en el nombre de Mashiach. Ellos se negaron a detenerse y muchos enfermos fueron sanados. Cada vez más se iban agregando nuevos creyentes en el Adón, multitudes de hombres y mujeres, hasta el punto de que sacaban a los enfermos a la calle y los ponían en catres y camillas para que al pasar Shimón Kefá al menos su sombra cayera sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades alrededor de Jerusalén concurría la multitud, trayendo a los enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos, y todos se sanaban. El sumo sacerdote entonces, lleno de celos, puso a los apóstoles en la cárcel. Entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los suyos, la secta de los saduceos, y llenos de celos les echaron mano a los enviados y los metieron en la cárcel pública. Pero el malaj los liberó y los apóstoles continuaron predicando audazmente. Realmente comenzó a alarmarlos cuando descubrieron que ni siquiera podían mantener a los apóstoles en la cárcel porque los malajín los liberarían. Su postura era: ¿quién era Elohim para ir en contra de sus decisiones legales? Eso era lo que estaban haciendo. Así que arrestaron a los apóstoles de nuevo, pero Kefá les dijo en términos inequívocos el problema y la solución a ese problema. El Elohim de nuestros padres resucitó a Yeshua, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. A ese Elohim lo ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de esas cosas, y también lo es el Espíritu de Santidad que Yahweh ha dado a los que le obedecen. Esto los hizo enojar mucho y habrían tentado matar a los apóstoles, excepto que Gamaliel aconsejó no hacerlo. Ellos estuvieron de acuerdo con él, de modo que después de llamar a los enviados y azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Yeshua y los soltaron. En Maasés 6:7, el conflicto se intensificó con la lapidación de Esteban. Esto marcó el día del estallido formal de persecución contra la campaña creciente de Buenos Higos. Entonces leemos en el capítulo 8. Shaul, por su parte, aprobaba la ejecución. En aquel tiempo se desató una gran persecución contra la comunidad que estaba en Jerusalén, y todos, menos los enviados, se dispersaron por las regiones de Yahudá y Shomrón. Los que se dispersaron andaban por todas partes anunciando la buena noticia de la palabra. En eso Felipe bajó a la ciudad de Shomrón y se puso a proclamarles al Mashiach. Pronto, la mayoría fueron expulsados de la tierra de Judea a otras partes del Imperio Romano. De esta manera cumplieron con la descripción de Yirmeyá de la canasta de buenos higos, que eran las personas que se sometían a Elohim y que iban a la cautividad originalmente en Babel, pero ahora en el Imperio Romano, y de allí al resto del mundo. Esta es la historia de la congregación primitiva. Era una congregación de buenos higos, no de malos higos, y salió de Yahudá, del verdadero Yahudá. Los higos malos estaban celosos de los higos buenos y se negaron a creer que Yeshua era el Mashiach, a pesar de que se hicieron grandes señales y milagros entre ellos. Sin embargo, los ojos de Elohim, estos creyentes, llevaban el mandato de dominio de Yahudá. Eran los verdaderos yahuditas porque llevaban el nombre tribal de Yahudá y su vocación. La destrucción de Jerusalén 40 años después probaría que Yahweh había rechazado por completo a los malos higos. Los buenos higos no consideran que nadie, fuese judío o gentil de cualquier tipo, pudiera estar en un pacto de salvación con Elohim aparte de Yeshua HaMashiach. Predicaron audazmente el arrepentimiento, diciéndoles a las personas que tenían que arrepentirse del rechazo y la muerte en el madero del Mashiach para ser salvos. Ese mensaje no ha cambiado, señores, incluso si los teólogos modernos dicen que sí. Las escrituras siguen siendo la palabra de Elohim, incluso si las tradiciones de los hombres la contradicen. Sean anatema. Además, que se entienda claramente que el conflicto no comenzó con Yeshua persiguiendo a los higos malos, comenzó con los higos malos persiguiendo y clavando en el madero a Yeshua. Después del día de Shavuot, el conflicto no comenzó con los creyentes que perseguían a los judíos. Comenzó con los principales sacerdotes del templo persiguiendo a los creyentes. Solo más tarde, cuando los creyentes perdieron el brillo de Shavuot, los cristianos con mentalidad carnal comenzaron a contraatacar y perseguir a los judíos. Entonces se encontraron los malos higos en ambas partes. Con el tiempo parece que eso es lo que sucede siempre y que surge de nuestra condición caída. Los buenos higos empiezan a pudrirse, los malos higos se reproducen rápidamente. Los creyentes estamos llamados a tener un estándar más elevado.
Si bien podemos esperar que los líderes judíos estuvieran irritados por las acusaciones y el llamado al arrepentimiento, y podemos esperar que reaccionen con enojo, no deberíamos ver esta misma carnalidad manifestada en aquellos que afirman seguir el ejemplo de Yeshua. Las dos partes deberán llorar fuerte y alto, con gran arrepentimiento, y muchos de ellos solo lo harán en su segunda venida.